Hablar de Menem, justo un petizo, Sí. un petizo que fue un gran seductor de mujeres muy altas. Se hablaba del romance con Yuya, ¿Te con acuerdas? Graciela La Alfano, Boloco, la Boloco. la Boloco en Miss Universo, y, bueno, se casó con Boloco, ¿no? Con Boloco se Con casó, hijo, ¿no? incluso, bueno, ¿Y ahí Zulema era alta? Murió Zulema. Carlos Saúl Era- Menem. Primera mujer, vive, ¿no? Sí, Sí, Boloco. Zulema. Sí. No, Zulema vive, claro. Vive sí, sí, sí. e incluso su hija dijo que murió de la mano de su madre, ¿no? Zulema. Exactamente, Ay, exactamente. Murió a los 90 años, pese a que tenía muchas complicaciones. Lo internaron por una infección urinaria, después le vino una neumonía también Sí. probada, y él tenía diabetes, o sea que se le complicó todo, pero vivió una vida bastante larga, ¿no? Pero Con dime, 90 años, con ¿no? 90 años llegó a Senador. participar a través de Zoom en la sesión del Senado, Pero ¿no? totalmente, fue senador hasta los últimos días. Este Sí. hombre fue 2 veces presidente de la Argentina, en la década del en el 89 y hasta el 99. Y es importante para nosotros porque fue muy amigo del Uruguay, ¿no? Es uno de los firmantes del Tratado de Asunción junto con el doctor Lacalle. Sí. E incluso, bueno, por supuesto que la embajada, la Cancillería uruguaya publicó un texto, pero también el expresidente de Sanguinetti puso un tuit muy sentido. Sí, tanto Sanguinetti como Lacalle, ¿no? Un hombre con presidencias muy cuestionadas, Claro, ¿no? uno Por estuvo, la corrupción, por el tráfico de armas, de por el armas. atentado Dos a la presidencias, AMIA. pero hay que separarlas, son 2 presidencias. La primera de la presidencia para mí fue de las mejores presidencias que tuvo la Argentina en los últimos 100 años, o sea, ¿Sí? con ¿Más una... que Alfonsín? Sí, la primera presidencia, la del 89, fue, bueno, había una bonanza económica Sí. tremenda, y ahí Viento empiezan de cola cosas... internacional, ¿no? ¿Cómo? Viento de cola internacional. Viento de cola internacional, y lo complicado fue la segunda, ¿no? Este hombre con ese look Facundo Quiroga, ¿no? Que él era su caudillo Sí. preferido. Esas patillas, tenía un tipo... La Rioja. Era riojano, una provincia, aquellos que hayan estado en La Rioja, de los lugares más pobres de la Argentina que hay. Se mandó a hacer una casa, igual a la Casa Rosada, pero en chiquita, era su casa misma en La Rioja. Unas excentricidades de todo tipo. Y este hombre, como le decía, estas patillas blanco y negro que fueran tapa de la revista Humor, eran continuas, ¿no? Tenía un peluquero especial que le mantenía las patillas esas que Sí. ahora obviamente al final no Ya las tuvo, tiene, ¿no? Claro, la calvicie y todo lo Pero demás. le contaba que estuvo preso en la dictadura en la década del 70. Un hombre que además es dificilísimo. Carismático, ¿eh? ¿Cómo? Muy carismático. Muy divertido y muy gracioso en la manera de hablar y el ingenio y la velocidad. Difícil de entrevistar. Yo, de las peores entrevistas que le he visto, se la vi a Victoria Rodríguez, que la paseó, pobre Victoria, no sabía cómo entrarle, porque era difícil, porque tenía una velocidad, era muy sagaz. Era como un Valle, como un Jorge Valle de la década de los Sí, 80. pero más de los pícaro, 80. más pícaro, ¿no? Un Ah. hombre que entendía que la corrupción era parte de la política, el tema de los sobresueldos era increíble. La corrupción en el segundo gobierno, que sí, para mí fue el peor gobierno de la historia de Argentina. O sea, el tuvo el segundo. mejor y el uno, peor. claro, para mí es eso, tiene esa virtud, ¿no? Fue el gobierno del 1-1, ¿se acuerdan? De Cavallo, con el dólar... el peso del dólar, y allí la corrupción fue increíble, ¿no? Donde era tan alevoso. ¿Se acuerdan el tema de la Ferrari, ¿no? Que recibe de León, de Máximo Leone, un pago con una Ferrari, la Ferrari creo que era una 347, una 348, una Ferrari 348, que la muestra orgulloso que Máximo del Lago se le había dado porque le había ofrecido la construcción de la autopista de Morón. Era un escándalo, era escandaloso, o sea, recibiendo regalos. Obvio que después la tuvo que volver porque era imposible de sostener, ¿no? Vos hablas de corrupción, la corrupción que le cuesta la vida de un hijo, ¿no? Corrupción, ahí está más vinculado a lo que eran las deudas que tenía. Timbero. Pero Vos decís Timbero que la salado. muerte, Todavía no se sabe, no se la sabe. muerte del Eso hijo No está esclarecida. está vinculada a la timba del padre. ¿Decís vos? No, yo creo que lo del hijo es un accidente. Estoy convencido, ¿no? O sea, son todas hipótesis increíbles, ¿no? Donde la madre, obsesionada con esto, Sí, eso lo al llevó final justamente a la lo separación, ¿no? convenció a este hombre que sí, que podía haber sido un atentado, pero todos los peritajes, fue un accidente y era medio loquito. Y bueno, Junior, era un ¿no? consumidor de drogas, ¿no? Junior era
Era muy inconsciente, ¿no? Y además muy inconsciente, muy inconsciente. Pero le decía que estuvo preso en la dictadura, fue 2 veces condenado por corrupción y tráfico de armas, ¿se acuerda? Con el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. Al final ninguna de las... Fue por prisión preventiva, pero ningún juicio salió al final con una condena final que iba a estar ahora, en estos días, por el tema de la explosión de esa fábrica militar allá en Tucumán, que murieron una cantidad de chicos y que también se le indilga responsabilidad a él. También se le indilga responsabilidad en lo que fue la explosión de la AMIA y lo que fue también el atentado a la Embajada de Israel, ¿no? Pero lo que es curioso es definirlo, ¿no? Y que es definir el peronismo, que es una cosa insólita, ¿no? Porque se es peronismo, se es populista, pero de derecha, una cosa rara que nos cuesta a nosotros los uruguayos entenderlo, ¿no? Es populista, pero es pro Estados Unidos, era fanático de los Estados Unidos. Populista, pero millonario. Patriotero también, bueno, también. Patriotero a muerte, sí. ¿No? Que era muy simpático verlo eso en ese momento, ¿no? Bueno, pero los argentinos son bien nacionalistas, ¿no? Usted ve las banderas, nada más. Usted va a Buenos Aires y en una fecha patria la cantidad de banderas que usted... Tiene un amor propio y un sentido de pertenencia que los uruguayos no tenemos. No tenemos. Orgulloso Ahora, de ser. Este hombre hizo la plata, ya tenía plata antes de ser presidente. Este hombre es un abogado exitoso. A diferencia de Cristina y su marido, que siempre ejercieron la actividad pública, ¿no? Nunca ejercieron de forma privada. O sea, como bien dice el gordo Lanata, dice, dejemos de buscar los contenedores de plata, veamos lo que tienen en blanco, que no me dan los números tampoco. Pero este hombre ha sido exitoso y es un excelente abogado y muy inteligente. Pero le sigue diciendo, ¿no? Católico y musulmán. Una cosa insólita también, ¿no? Va a ser enterrado junto a su hijo con ritual musulmán. Con ritual musulmán. Y después lo que complicaba mucho era eso, ¿no? Ese vínculo y esa dicotomía entre lo católico y lo musulmán. Le decían el turco, ¿no? Por ser sirio, libanés, esa mezcla, ¿no? Y también fue pro Montonero y después los combatió. O sea, un tipo que tenía absolutamente todo en uno, ¿no? Después protestó, por ejemplo, no quiso pagar la deuda externa, la terminó pagando. Son unas cosas insólitas, ¿no? Con las Malvinas fue increíble. Pretendió otra vez, antes que Galtieri llevar la incursión, volver a recuperar las Malvinas, y después negoció con los ingleses y las Malvinas se le quedaron a los ingleses. Después, las privatizaciones, fue el rey de la privatización, ¿no? Sí. Si bien era, como decíamos, era tan nacionalista y tan populista, fue el número 1 en privatizar absolutamente todo. Todo. Y además las privatizaciones venían con la mosca, ¿no? Con la plata, con los sobresueldos. Y además empezó a mostrar que era la forma de gobernar, ¿no? Una forma corrupta, con sobresueldos, con pagos dobles, porque era la única forma de llevar. Bueno, como te decía, para mí la segunda presidencia de Carlos Saúl fue un desastre, la peor de todas, ¿no? Después, en el año, fue el 89 al 95, como le digo, para mí fue la mejor presidencia que tuvo, el mejor presidente que tuvieron los argentinos en los últimos 50 años, y la del 95 al 99 fue una cosa insólita. Ahí están todos los escándalos, ¿no? Con Yuya, con Graciela Alfano. No, con Graciela Alfano se la quería llevar cuando era gobernador de La Rioja. Está todo el costado mujeril mediático. Increíble. Me encantaba salir en medio. Chiquitito, encantaba ser tapa de... Si estuviera Rosana acá, era así. Rosana. ¿Más bajo que Fablet? Sí, una cosita así. Era increíble, parecía un gnomo. Sí, chiquito era, pero parecía un gnomo. Además con las patillas, una cosa rarísima. En el año 2003 gana en primera vuelta, pero no se presenta a la segunda vuelta, que le gana Néstor. Y bueno, yo les decía que siempre me pareció un personaje de lo más interesante, ¿no? Porque salido de esa provincia que aquellos que la conocen es pobrísima, cómo consiguió todo lo que consiguió, era un encantador de serpientes. Yo me había comprado un Peugeot 504, se le había comprado a la Galleta Martínez, a Carlito Martínez, que en paz descanse, que tenía una particularidad, era re ágil el auto para la época, una porquería vieja en su momento, año 84, 85, era un Peugeot viejo,
y yendo para Punta del Este con un amigo, me cruzo, llegando al Club del Lago, con el auto de rally, el auto de carrera de Carlos Saúl que venía al lado, ¿no? Y era el mío era rojo y el de él creo que era naranja, ¿no? Yo me le pongo al lado, que no sé cuánto. Tiene un imán para encontrarse con no, gente. Se codea. No, pero llegaban los coches andando. Sí. Y le digo, bueno, dice, buena suerte, dale, bueno, que ganen. Y empezamos a acelerar. Y el auto no se iba, el auto de rally, el auto de carrera que tiene que estar preparado, andaba exactamente igual que el auto mío, que era una porquería de calle, ¿no? Y yo le veía la cara que quería acelerar y al final me le fui yo adelante, ¿no? Después al otro día me lo encuentro. ¿Otra vez? Sí, porque fui al rally, fui al Prime del rally, estaban todos allí, ¿no? Y ahí estaba rodeado de gente, como le digo, una cosita así, era una cosita así. Y estaban los mecánicos. Y entonces lo llamo al mecánico, a uno lo conocí y digo, che, vení. El auto del turco no anda nada, ninguno anda nada, me dice, igual se divierten. Entonces cuando me la acerco, se puso a charlar, qué sé yo, y miraba, ¿no? Y en un momento, mire, fue mi charla con Menem, es increíble. Me dice, ¿qué tal? ¿Tú sos de aquí? No, soy de Montevideo. Ah, ¿por qué? Le digo, porque ando buscando una bruja. Y después averigüé, era fanático de las lecturas de manos, de que le tiraran las cartas de las brujas. Estaba desesperado, año 88. Me preguntó si conocía. ¿Y vos que sabés de todo no le conseguiste No, la le dije que no bruja? sabía. Que sabía dónde estaba Naná, lo único que le pude decir. Nada más. Qué guay. Y bueno, que capaz que también... Sí, fanático. Seguramente despertó ahí la atención. Fanático. Bueno, pero en ¿no? fin, un personaje, Bueno, digo, es parte de la increíble. historia de la Argentina, ¿no? De esa historia tan rica que tiene Argentina, con personajes Bueno, como estos. recibió su último adiós en el Congreso, porque fue velado. Sí, Cristina estaba de lo más cariñoso. Desde media De lo más tarde cariñoso. estuvo allí también. Y bueno, como decía Maggie, estas cuestiones despiertan curiosidad. Tenía la bandera de la República Argentina y la de River. y la de River. Fanático ahí de River. en el féretro. Pero fanático de Maradona también, Despertó, ¿no? Boca. despertó mucha curiosidad, además de gente que por supuesto también le fue a dar un último adiós, ¿no? Porque hasta el día de hoy tiene sus defensores y sus detractores. Él terminó muy mal con Boloco y con el hijo también, con Max, se llama Máximo, creo el hijo. Máximo, el hijo. El hijo no lo quería ni ver, pero consiguió. El hijo la pasó muy mal, tuvo un cáncer, un tumor en la cabeza, muy complicado. Entonces ahí se acercaron hace relativamente poco y Máximo parece que estuvo en estos últimos días. Boloco lo odia. Bueno, ¿no? yo tengo cierta admiración por el lado de la vitalidad de un hombre que ha vivido todo lo que ha vivido, Vieja, todo lo que 90 años. le pasó y a los 90 años estaba con la lucidez de ocupar una banca en el Senado argentino, ¿no? Y que si no fuera por una neumonía o neumonía en definitiva, todavía siguiendo con esa vitalidad para Sí, lo iban a ejercer procesar, iba a la terminar función pública, ¿no? y además iba a ser procesado en cualquier Y momento. con la muerte de un también, hijo en el medio, que es de las cosas peores que te puede pasar No, en la vida. lo del hijo lo hizo, lo hizo pomada, ¿no? Era muy compinche del hijo, pero sumamente compinche. Pero del por hijo. eso, sin embargo, así todo, Terrible, lo del hijo terrible. En referencia al Uruguay, bueno, la Cancillería, como les decía, emitió un comunicado que, bueno, recuerda un poco su historia y dice que lo unía en vínculos de amistad con el Uruguay, que promovió decididamente la integración regional y la construcción del Mercosur, siendo uno de los responsables del Tratado de Asunción y, bueno, por supuesto que transmite a la Argentina el pésame también. Julio María Sanguinetti en su cuenta de Twitter puso: con el fallecimiento del presidente Carlos Menem, Uruguay pierde un gran amigo con el que trabajamos constructivamente dentro del Mercosur, víctima de la prisión de la dictadura, luego fue siempre un hombre de paz y concordia, más allá de inevitables debates, fue un demócrata. El que no puso nada en sus redes sociales personales fue el presidente de la calle Pou, pero sí se hizo el gobierno a través de la Cancillería. ahí está.